amigos de la Ciudad de los Libros, hoy les traemos una pequeña cápsula sobre un género que muchas veces nos dicen que es aburrido, que es tedioso, que es tendencioso, pero que en realidad es muy bueno para que entendamos mejor la historia. En este caso estoy hablando de la crónica. ¿Y por qué deberíamos leer crónica? Bueno, es un género que es como el periodismo y que muchas veces se ve reforzado por la forma en la que un autor tiene un estilo inconfundible y una buena forma de narrar. Así que vamos a conocer 3 razones para leer crónica. La primera es porque es un género maravilloso para entender más de la historia. No podemos basarnos 100% en los libros de historia, sino que conocer también cómo es la experiencia personal. Estas son personas que, los autores de crónica por lo menos, son personas que investigan y que llegan a sentarse a hablar en conversaciones un poco más naturales con los testigos o con las personas que fueron protagonistas de algún evento, de algún descubrimiento o de alguna cultura. Así que es una buena forma de tener una perspectiva más humana de todo lo que nosotros vamos a conocer, ya sea en ciencia, sea en política, en historia o en cultura. La otra razón, y es una razón que le recomiendo a la gente que le gustaría escribir, es porque la crónica es también un buen género para que exploremos nuestra historia personal. Estoy hablando de la relación que nosotros tenemos con nuestra propia cultura y con quiénes somos nosotros, cómo nos influencia el espacio donde crecimos. Y la tercera, y que es mi razón favorita, es que la crónica es el tipo de género que nos manda a seguir investigando. Vamos por la mitad del libro y ya estamos enterrados en una enciclopedia y ya tenemos otra lista de lecturas. Es este efecto de bola de nieve de seguir aprendiendo y conociendo más lo que me fascina de la crónica. Así que definitivamente recomendable si a ustedes les encanta seguir aprendiendo. Por eso hoy les traigo 5 recomendaciones para que ustedes conozcan el género, se vayan interesando. El primer libro que yo recomiendo en el trabajo de crónica es de un autor bastante conocido. Tal vez ustedes habrán escuchado de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Este es el relato de un hombre que se llama Luis Alejandro Velasco que sobrevivió 10 días en alta mar. Entonces estuvo sobreviviendo sin comida, calculando ese momento trepidante. Yo lo recomiendo porque García Márquez ya es un excelente novelista y ya sabemos que tiene un manejo de lenguaje impecable. Y eso precisamente se traslada aquí, pero con su faceta de periodista. Entonces sí, es una forma muy buena de empezar en el género. Tiene bastante de esa intensidad periodística de representar las cosas con realismo, pero también nos habla de esa experiencia humana ante el peligro. Y bueno, si no vamos a estar con ganas de experimentar situaciones peligrosas, por lo menos podemos aprender cómo es la experiencia, cómo reaccionaríamos. Nos da muchísimo que pensar y pues es una buena forma de empezar a trasladarse desde ficción hacia la crónica. La siguiente recomendación que yo también tengo es la de la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich. Ella hizo esta historia que se llama Voces de Chernóbil acerca de el desastre nuclear en esa ciudad. Sí, la ganadora del Nobel fue la autora del libro que influenció la conocida serie de HBO. Y estamos hablando de un trabajo de entrevista a políticos, a científicos, a bomberos, a personas que estuvieron llevando el tema de trabajo legal posterior y a los sobrevivientes y más de 500 testigos. Es un trabajo muy delicado y de nuevo para que vayan conociendo cómo es la relevancia de la crónica, porque este fue tal vez el trabajo que le ganó ese premio Nobel. Y es importante que nosotros conozcamos esa historia, que identifiquemos cómo la ciencia y un pequeño error en un tema de cálculo de seguridad industrial pudo cambiar la historia para siempre. La siguiente recomendación que les tengo va en otra dirección. En este caso estamos hablando de el autor, y este sí lo tengo en físico aquí. Estamos hablando de Orhan Pamuk, también ganador del Nobel. En este caso se llama Estambul, Ciudad y Recuerdos. ¿Y por qué es tan distinto del anterior? Porque este es un relato un poco más personal acerca de la cultura en Turquía y de cómo fue la vida del autor creciendo en las orillas del Bósforo. Ahora, este fue también de los primeros, y ya ven, primero que vi hasta mi copia, y las fotografías que incluye. Es un libro muy personal. Y de nuevo, es lo que les digo de cómo la crónica nos lleva también a redescubrir los lugares donde nosotros crecimos. Lo que me encantó desde que lo abrí fue la forma en que Pamuk sabe reflejar esa inocencia con la que empezamos a conocer el lugar que nos rodea, cómo vamos construyendo nuestra idea del mundo.
Y también incluye esta pequeña exploración de cómo él fue conociendo su lugar como un escritor, y un escritor extremadamente exitoso. Así que sí, lo recomiendo para que conozcamos un poco más de cómo contar nuestra historia. La siguiente recomendación que tengo es centroamericana. Hay que leer más mujeres centroamericanas y esta es una buena forma de hacerlo. Yoconda Belli, que ya es muy conocida por su trabajo dentro del género de la novela, es la autora de El país bajo mi piel, Memorias de amor y guerra. Y sí, este es el relato de una mujer revolucionaria, que yo entiendo que es complicado hablar de las guerras y de los conflictos armados, pero es fascinante conocer la experiencia de la gente que estuvo en la primera línea y que vio todo esto, y bueno, contarnos de la experiencia tan dura que tiene el movimiento sandinista en Nicaragua, y ella como una mujer revolucionaria que le tocó tomar las armas y que viene a contarnos este relato con tanta valentía, con tanta fortaleza, y sobre todo con este estilo que ella tiene, que le gusta mucho ahondar en la emoción del momento. Es una autora definitivamente muy apasionada, y pues a mí me costó un poco, de nuevo, exige bastante investigación y yo no conocía muchísimo de la situación en este caso, pero el lenguaje que tiene ella es muy poético, y eso fue en parte lo que me ayudó a seguir leyendo, incluso en las partes donde yo no entendía el fondo de la historia. Pero sí, lo recomiendo bastante, especialmente si a ustedes les gusta mucho el relato feminista y el relato que precisamente nos acerca a la experiencia de la mujer. Y en esa misma línea tengo otra recomendación desde Medio Oriente. Este es De museo, un mundo por descubrir. Leyendo a Lolita en Teherán, o Reading Lolita in Tehran, que es el título original, de Azar Nafisi. Ahora, ¿de qué va este libro? Esta es la historia de una mujer que era catedrática en Irán, y que cuando sucedió la revolución fue obligada a salir de su carrera, a abandonar todos sus logros, incluso a cambiar la forma en la que ella se vestía. Y ella, por supuesto, se opuso y enfrentó muchísimas dificultades del cuerpo profesional, del cuerpo político. Terminó buscando asilo en Estados Unidos, y en el exilio es donde ella estuvo reflexionando, especialmente a través de obras literarias, cómo es el rol de la mujer y cómo reconciliarse con una cultura que ella sentía que la rechazaba, y cómo entender esta ilusión que también se rompe dentro de la gente que busca asilo. Así que hay muchísimas referencias a la literatura occidental, hay muchas referencias a Jane Austen, también le dedica un capítulo, también bastantes referencias a El Gran Gatsby, precisamente para abordar la experiencia del sueño americano y cómo no es tan, vamos a decir, onírica. Y luego también las referencias a Nabokov, que es un autor extremadamente controversial, precisamente por el título al que está aludiendo el libro, pero cómo la literatura también nos impacta y cómo define lo que nosotros estamos dispuestos a conocer y aceptar como arte, y cómo exploramos esa libertad de expresión. Así que estas son mis recomendaciones. Espero que les gusten. Si les gusta un poco más de ciencia, ahí tienen Voces de Chernóbil. Si les gusta un poco más de historia y de acción, ahí tienen El relato de un náufrago, que pues, definitivamente es para no dormir. Y también, si les interesa el lado político, aquí está Yoconda Belli. Y si quieren algo más en el lado cultural, pues busquen Estambul. También unas fotos maravillosas. Entonces, estas son las recomendaciones que les damos. Nos encanta leer, nos encanta que nos compartan qué les gustaría leer, qué les gustaría que leamos, qué les gustaría que comentemos. En mi experiencia, estas son muy buenas historias. Cuéntenos qué más les gustaría saber, y hasta la próxima en la Ciudad de los Libros.